acompañe en su Biblia a Primera de Timoteo 3, 14 al 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Léalo conmigo nuevamente, por favor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Señor, te pido en el nombre de Jesús, tengas a bien hoy usar tu siervo para edificar tu pueblo, para hablar a todos los presentes. Sé hoy, por favor, mi fuerza en medio de mi debilidad. Y dame el denuedo necesario y la fidelidad para presentar tu palabra con toda la honra y la reverencia que ella merece. Esto te lo pido en Cristo. Amén y amén. Las organizaciones, las instituciones y las empresas tienen un manual que regula los deberes y los derechos de cada uno de los individuos que hace parte de esta. Y estos individuos deben no solo conocerlos, sino aceptar sus términos para ser parte de estas. La iglesia de Dios no es una institución humana, es una institución divina. Y es Él quien ha asignado un manual para garantizar su voluntad, su conducta, su misión y todo su actuar. El hombre, una vez es unido por gracia a la iglesia universal y posteriormente a una iglesia local, guiado por el Espíritu Santo, debe ocuparse de conocer quién es el Señor de la iglesia y cuáles son sus estatutos y sus parámetros para someterse por amor a ellos. No al revés. El hombre se somete a Dios, no Dios al hombre. Estamos en una generación en la que el hombre es el centro de todas las cosas. Es el hombre quien define cómo y qué se hace. Pero la Biblia no es antropocéntrica. La Biblia es teocéntrica. Dios es el centro de todo. Y Dios no se amolda al hombre. El hombre debe sujetarse a Dios. Y Dios no se acomoda a los criterios o los gustos particulares de cada individuo, como si la iglesia fuera un restaurante y los miembros sus comensales. No. El Señor ha establecido su iglesia y ha delimitado y definido cómo debe desenvolverse ésta en medio de este mundo. El texto que acabamos de leer es el propósito mismo por el cual esta carta fue escrita a Timoteo. Aquellos que toman nota, el título de esta enseñanza es La identidad y la misión de la iglesia. La identidad y la misión de la iglesia. El texto entonces en su estructura nos muestra el propósito de la carta, la identidad y la misión de la iglesia. ¿Cuál es la conducta que ésta debe mostrar en este mundo caído? ¿A quién pertenece la iglesia? ¿Y cuál es la misión que debe efectuar, que debe llevar a cabo
la iglesia. Iniciemos con las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, versículo 14, y dice: esto te escribo, está hablando Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo le dice a Timoteo: mi anhelo, mi deseo y mi compromiso es ir a verlos pronto, ir a verte pronto para instruirte en persona. El maestro desea pasar tiempo con su discípulo amado, con su hijo espiritual, este hijo espiritual que Dios le ha provisto, previniendo un posible retraso en el viaje a efectuar. Envía por escrito su voluntad, y más que su voluntad humana, la expresión de la voluntad divina, porque recordemos que Pablo como apóstol simplemente comunica la voluntad del Dios Santo, y le comunica a Timoteo qué es lo que esta carta pretende obtener: enseñar a la iglesia de Cristo, particularmente de Éfeso y posteriormente a la iglesia de todos los lugares y de todos los tiempos, cómo debe conducirse, para que si tardo tengan todos los elementos necesarios y la iglesia sea la columna y el baluarte de la verdad. Este pasaje entonces lo primero que nos muestra es que Dios espera, ordena, demanda una conducta, un actuar, un proceder de su pueblo, aquel pueblo que Él llama casa de Dios. Y esto lo vemos en todo el consejo bíblico. Desde que Dios estableció su primera iglesia en el huerto del Edén, le definió, le asignó una identidad y una misión específica. Génesis 1:28 lo dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Quién estableció la primera iglesia? Dios mismo. ¿Cuál fue la identidad que les dio? Su pueblo, sus hijos. ¿Y cuál es la misión que les entregó? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Dios desde el comienzo ha tenido un propósito claro: tener un pueblo para habitar en medio de él con su santa presencia, y que este pueblo multiplique la imagen de Dios en todos los rincones de la tierra. Llenar la tierra de la gloria de Dios. El hombre lamentablemente se apartó de la misión asignada, experimentando separación, destrucción y muerte. Pero el propósito de Dios siguió siendo el mismo y no ha cambiado. Por tal razón tomó un pueblo para sí. Y no un pueblo fuerte y lleno de cualidades excepcionales, no, un pueblo débil para mostrar su carácter, para habitar en medio de él y extender su gloria a todas las naciones. Deuteronomio 7:7-8 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Está diciendo a Israel: Dios te ha escogido, no por lo que son, ni por su número, ni por sus cualidades, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué lo hizo? Por gracia. ¿Qué hizo? Tomó un pueblo. ¿Porque vio algo bueno en ellos? No. ¿Y para qué los tomó? Para habitar en medio de ellos, mostrar su carácter a todo el mundo y extenderse a través de los rincones de la tierra. Pero Dios ha mostrado, tanto como lo hizo con Adán y con Eva y todo el desarrollo de su pueblo, que hay unas determinaciones asignadas por Él, que Él las estableció. No son sus hijos o su pueblo el que determina cómo vivir y cómo actuar.
Pues si este pueblo se sujeta a las determinaciones de Dios, a sus mandatos y a su ley, todos los demás pueblos, al observar este pueblo, verían el carácter santo de Dios, la majestad del Dios al cual pertenecían. Pero para esto debían ser fieles al mandato que Dios les asignaba. Deuteronomio capítulo 4, 1 al 2 dice lo siguiente: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios os ordenó. El pueblo debe obedecer los designios de Dios, no debe agregarles ni debe quitarles. Deuteronomio 12:32: Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Este patrón es claro en toda la Escritura. Dios toma un pueblo, habita en medio de su pueblo, establece las determinaciones, las regulaciones, los mandatos bajo los cuales este pueblo debe vivir, y este pueblo debe extenderse por todo el mundo, siendo fiel a estos mandatos. Siguiendo este mismo patrón, Jesucristo, el varón perfecto, tomó para sí un pueblo conformado por individuos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. ¿Para qué? Para lo mismo que estableció desde el comienzo, para extender su gloria por todo el mundo a través del Evangelio en los corazones. Esta nueva Israel, que es una Israel espiritual, ya no está delimitada por un lugar físico. Es una Israel espiritual conformada por personas que tienen el Evangelio en sus corazones. Y este pueblo, llamado su iglesia, su amada, su redil, su vid verdadera, también recibió una clara misión. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia no es la que inventa su misión. La iglesia se somete a la misión que Dios ya le estableció. En este tiempo donde las empresas se han convertido en el centro del mundo, muchas iglesias se han convertido en una empresa. ¿Y cuál es tu misión? ¿Y cuál es la visión que tienes para tu iglesia? ¿Perdón? ¿Acaso nosotros definimos la misión y la visión de la iglesia? Dios ya la instituyó en su palabra. Nuestro papel no es crear otra, nuestro papel es seguir obedientes a la que Él ya instauró. ¿Quién le confirió a la iglesia tal autoridad? Nadie. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La que el Señor le asignó. ¿Y cuál es la visión? La que el Señor le asignó. Así que Dios no solo dio una misión, también estableció el cómo lograr esa misión, los medios para lograr esa misión. El hombre no se los inventa, no los escoge según su gusto. Dios ya los estableció. Así que Pablo, entendiendo esto en su mente, está comunicándole a Timoteo: Timoteo, Dios establece la iglesia y es Él quien ha dicho cómo debe conducirse para que pueda ser baluarte, columna de la verdad. Si no vive como el Señor lo establece, no podrá cumplir esta tarea que le ha sido comisionada. Por eso entonces Dios le ha dado una identidad a su iglesia. ¿Cuál es su identidad? Es su pueblo, es posesión suya, a Él le pertenece, Él es el dueño,
el amo y el Señor de la iglesia. Sé que para algunos este término de amo y Señor no es muy agradable. En una generación donde todos somos iguales y no debemos tener nadie en autoridad sobre nosotros. Esto en nada corresponde al diseño de Dios. Dios es amo y es Señor. Así al corazón anárquico, rebelde y soberbio del ser humano esto le moleste. Sí tienes un amo, sí tienes un Señor. Así los movimientos actuales ven, sé tu propio jefe, sé tu propio amo. Esto lo que hace es alimentar la anarquía del hombre. No, nosotros no debemos ser nuestros propios jefes, no debemos ser nuestros propios amos. Nosotros tenemos un amo y Señor, es el Dios viviente. Misión, extender el reino de Dios por todo el mundo. ¿Y cómo debemos hacer esa tarea? Viviendo bajo sus términos, conduciéndonos como Él manda, para evitar que suceda lo que sucedió en el huerto y lo que ha sucedido una y otra vez con Israel. ¿Y qué es entonces eso que debemos evitar? Hagamos una memoria rápida para entender la importancia de las palabras del apóstol. Y con la misma urgencia, hoy le digo a esta iglesia local, iglesia amada, debemos prestar atención a estas palabras para que podamos conducirnos de la forma en que el Señor ordena, para poder ser una iglesia local que sea baluarte y columna de la verdad. Y ya no estamos esperando a Pablo, estamos esperando a Cristo para conducirnos correctamente mientras Cristo regresa. No sea que nos pase como le pasó a nuestros ancestros. Adán y Eva un día tomaron la decisión de no adorar a Dios como Él lo había ordenado. Se levantaron y sintieron que tenían la potestad de hacer las cosas a su manera. Pensaron ser más sabios que Dios y tener un mejor plan que Dios. ¿Les suena esto familiar? ¿No es la forma en la que viven todos los hombres en este tiempo? Es que yo vivo a mi manera. Yo tengo una relación con Dios a mi manera. Yo vivo mis relaciones afectivas a mi manera. Eso podrá hacerlo el mundo, pero el creyente no puede vivir a su manera. La única forma correcta que un creyente tiene para vivir es vivir a la manera de Dios. Génesis 3:1 nos relata esta situación. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué hizo Dios? Les dijo lo que no debían hacer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Satanás atiende a engañar y persuadir a Eva. Eva toma la instrucción de Dios y agrega cosas que Dios no había establecido. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué hace Satanás? Dice: desobedece. Y al desobedecer, tranquilo, no pasará lo que Dios ha dicho. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y nos ofrece un supuesto mejor resultado por desobedecer a Dios. Sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Este es el mal del cual nos quiere advertir Pablo en su carta. Satanás siempre ha estado operando, insinuando, enseñando que podemos hacer las cosas como iglesia de una forma distinta a lo que Dios ordena y no pasará nada. Es que necesitamos adaptarnos a nuestra cultura.
Es que tenemos que llegar a las nuevas generaciones y amoldarnos a las nuevas generaciones para poder atraerlos. ¿Sabes qué hay detrás de esa frase? El Dios Santo debe despojarse de su santidad y acomodarse a los hombres para poder agradarles. Y Dios jamás hará esto porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La iglesia no se amolda al mundo. Renovaos vuestro entendimiento, no amoldaos al mundo actual. Pero Eva sintió que era bueno. Fue malo el deseo de Eva de querer ser sabia de ninguna manera. Es un deseo legítimo. Pero el medio a través del cual quiso obtenerlo era ilegítimo. Observe que para el pueblo de Dios no solo debe haber un fin legítimo, sino que debe usar los medios legítimos. Dios nunca, pero nunca nos guiará a obtener un fin legítimo de manera ilegítima. Debemos ser sabios, sí, pero ¿cómo obtenemos la sabiduría? Como Él lo enseña. Debemos llegar al mundo y evangelizarlo y predicarles, sí, pero como Dios lo manda. Vemos también que Israel una y otra vez se sintió con la potestad de hacer las cosas de una forma distinta a como Dios mandaba. Josué 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Nota usted qué actual es la escritura? ¿No es esa la forma en que viven los hombres hoy? Es que yo vivo como bien me parece. Hoy todo lo que se hace llamar iglesia también expresa esta frase. ¿Y tú por qué haces esto si esto no está en la escritura? Es que es una estrategia nueva para poder llegar con mayor facilidad a los hombres, ¿sí? ¿Y acaso la Biblia no dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? Pero Nadab y Abiú también se embarcaron en esta ola de hacer lo que a cada uno le parece. Estos hijos de Aarón, legítimamente puestos para servir, un día se levantaron y pensaron que podían adorar a Dios como les parecía. Y cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Era legítimo para los hijos de Aarón ofrecer adoración a Dios? Claro. Pero el fin no puede estar separado del medio. Nadab y Abiú apuntaron a un fin legítimo, ofrecer adoración a Dios. Pero pecaron al creer que podían ofrecer adoración a Dios a su manera. Y cuando hablo de adoración, no estoy hablando de alabanza o cánticos. Adoración significa obediencia a Dios. Una vida de adoración no es una vida que se la pasa cantando desde que se levanta hasta que se acuesta. Una vida de adoración es una vida que obedece a Dios, que se esmera por vivir conforme a su palabra desde que se levanta hasta que se acuesta. Eso es adoración. Y ellos pensaron que podían adorar a Dios de cualquier manera. ¿Y qué pasó? Murieron. Y podríamos citar muchos más ejemplos. Moisés quiso ejecutar la orden que Dios le dio a su manera. Dios le ordenó hablar y en lugar de hablar golpeó la roca 2 veces. David debía ir por el arca de la presencia de Dios y debía ser transportada en los hombros de los levitas, pero a él le pareció mejor hacer una carreta nueva. Sintió que había una mejor forma de adorar a Dios. Usa, al ver que la carreta tropezó, sintió, pensó que podía cambiar la orden de Dios y podía poner sus manos sobre el arca y murió. La iglesia del Señor no está llamada a 100,
pienso, me parece. La iglesia del Señor escucha, atiende y obedece. Teniendo en cuenta esta pecaminosa tendencia, Dios entonces establece su iglesia, toma a su pueblo y de forma detallada le da su misión, pero también le dice cómo debe ejecutarla, cuáles son los medios legítimos. No solo nos dio un camino, nos enseñó cómo transitarlo. No solo nos dio un fin, también nos dio los medios. No es el hombre quien define el fin, y menos los medios para llegar a este fin. Esto es lo que el hombre siempre ha querido. Obtener lo que quiera, como sea. Es el hombre quien establece sus fines. Y es el hombre quien se atreve a decir, a mí me parece que se debe hacer así o asá. No, no es como me parece, es como lo dice la Escritura, así nos duela. Así se enfrente completamente a los deseos personales. Porque es doloroso, pero es santo. El mundo solo mira resultados. El mundo quiere fines, sin importar los medios. Este es un mundo maquiavélico. Pero lo que hoy se hace llamar iglesia, tristemente, está siendo permeado por este mismo proceder. Hoy las iglesias quieren crecer en número a cualquier precio. Así eso implique sacrificar la verdad. Así eso implique tolerar y ser pasivos con el pecado. Y con dolor tenemos que tomar estas palabras como una advertencia a nosotros. Les ruego no tomemos estas palabras para empezar a mirar alrededor el proceder de las iglesias. No, tomémoslo como una advertencia para que no nos desviemos del camino y no terminemos haciendo lo que no debemos hacer. La historia muestra cómo iglesias locales en cada generación que un día fueron fieles a la palabra de Dios, fueron arrastradas por este patrón pecaminoso de empezar a introducir novedades para querer ganarse más adeptos. Es así como la iglesia de moda en moda empieza a tomar prácticas de su tiempo para querer congraciarse con el mundo, dejando de cumplir su tarea y siendo completamente absorbidas por el mundo y por cada moda de cada generación, cambiando la misión que Dios les asignó, cambiando los medios que Dios determinó. Las palabras de Pablo hoy son una orden para nosotros, pero también una advertencia. Iglesia bíblica, gracia y vida. No podemos olvidar en ningún momento lo que Dios quiere de nosotros y la facilidad con la que podemos terminar apartándonos de esto. Por eso estas palabras hoy deben ser atesoradas con urgencia. Así que hoy tomemos las palabras de Pablo para recordar cuál es nuestra identidad como iglesia. La iglesia, la eclesía, es la casa de Dios, que es la iglesia. Esto no es una iglesia, esto es un auditorio. La iglesia son las personas, las piedras vivas, los que han sido redimidos, pecadores que han sido sacados de este mundo para formar un pueblo santo, sin mancha y sin arruga, y mostrar su gloria. La iglesia no es un lugar. Este auditorio alberga la iglesia de Cristo. No es el lugar, la iglesia. Y esta eclesía es el lugar en el que Dios ha establecido habitar. Cuando su pueblo se reúne, Él ha prometido habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Su santidad se hace tangible y perceptible. Su gloria desciende. Por eso esa idea de iglesia virtual no es bíblica. Es que la iglesia está en cada casa en Colombia. Mentira. La iglesia solo se hace visible cuando nos reunimos como un cuerpo visible.
Timoteo entonces debe recordarle a la iglesia en Éfeso que debe instruir la casa de Dios y que la casa de Dios no es un negocio privado que se maneja según los criterios de cada pastor local. Es la casa de Dios. Es donde Él habita. Es su santuario. ¿Por qué es suya? Podrá preguntarse alguno. Porque Él la compró a precio de sangre. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios es el amo y Señor de la iglesia y Él la compró a precio de sangre. Tito 2:14 dijo: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Segunda de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él tomó un pueblo. Él es quien establece cómo debe vivir este pueblo. Y Pablo exalta una cualidad específica. Dice: el Dios vivo. ¿Por qué está utilizando esta expresión? Primera de Tesalonicenses 1:9. Léalo conmigo, por favor. Primera de Tesalonicenses 1:9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Al Dios vivo y verdadero. El Dios de la iglesia no es un falso Dios de madera o yeso erigido por manos humanas que procede de la invención y de la conveniencia del hombre. El Dios del que estamos hablando es el único Dios con D mayúscula, porque solo hay un Dios verdadero, solo hay un Dios que vive, solo hay un Dios que tiene poder sobre todo lo que existe. Los demás dioses son con D minúscula y no tienen vida ni tienen poder. Él es el único soberano, omnisciente, omnipotente, omnipresente y vive para ser obedecido, no para obedecer a sus criaturas. Y si Él es el amo, es el dueño y es el Señor, Él determina cómo vive su iglesia y cómo debe ser gobernada. Es Él quien escoge sus oficiales, es Él quien establece las regulaciones y los mandatos, es Él quien determina cómo se ejecuta la disciplina, es Él quien determina cuáles son los elementos esenciales del culto público. Ningún hombre, ninguna institución puede alterar o modificar lo que Dios ha establecido. Los pastores y maestros son siervos con autoridad delegada del Dios vivo. No gozan con autoridad y permiso para cambiar el diseño de Dios. Dice entonces también Pablo a Timoteo: esta iglesia que pertenece al Dios vivo y verdadero debe ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios vivo no ha sido puesta para entretener con métodos carnales a los hombres. Es columna de la verdad. Su tarea es enseñar fielmente la verdad día y noche. Es lámpara que alumbra en este mundo de tinieblas. Es la sal. Y su tarea la ejecuta fielmente al enseñar la verdad, no al enredarse en novedades pecaminosas para agradar a la carne de los hombres. La iglesia sostiene la verdad, no es quien define la verdad. Es la encargada de defenderla y darla a conocer. La iglesia no inventa la verdad. Se sujeta a la verdad y si la altera, lo hace sujetándose a juicio.
Es deber de la iglesia protegerla. Es el tesoro sagrado y salvador para que los pecadores obtengan perdón y para que los creyentes sean santificados y edificados. Para que podamos vivir para la gloria de Dios. Y esto se obtiene es por la predicación de la palabra. No por conciertos, no por obras de teatro, no por supuestas danzas establecidas por los hombres. ¿Cómo somos entonces baluarte, columna de la verdad? En primer lugar, al oír su palabra con detenimiento, al oír sus exhortaciones, al oírla con fe. Por eso Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Los cristianos no pueden defender la verdad, no pueden proteger la palabra si no la oyen, si no la creen. ¿Cómo más somos baluarte, columna de la verdad, memorizando la palabra? El salmista escribió, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando escuchamos la palabra, cuando memorizamos la palabra, estamos almacenando todo lo necesario para no pecar contra Dios, para vivir como Él ordena. No basta con oír la palabra, esta debe estar guardada en nuestros corazones. Solo así los creyentes estarán preparados para presentar defensa de la verdad con mansedumbre, con reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cómo más podemos ser baluarte de la verdad? Meditando en la verdad. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debo oírla, debo atesorarla, debo meditarla, debo estudiarla. En su segunda carta a Timoteo, Pablo lo exhorta a que con diligencia se presente a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo podremos ser baluarte, columna de la verdad, defender la verdad, si solo somos oidores? Si no meditamos, si no memorizamos, si no estudiamos con diligencia la palabra, pero aún la tarea estaría incompleta, porque también es necesario obedecerla. Jesús dijo en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No hace mucho bien oír simplemente la palabra, memorizarla y meditar en ella y aún estudiarla, si no la obedezco. Muchos invierten un gran tiempo en estudiar, en memorizar, en meditar, pero muy poco tiempo en obedecer. No es solo estudiar, es obedecer esta verdad. ¿Cómo podremos defenderla si no la obedecemos? Por eso el siguiente punto es defendiéndola. Pablo les dijo a los filipenses que él estaba puesto ¿para qué? Para defensa del evangelio. La verdad siempre recibirá ataques y la iglesia debe estar lista para defenderla. En séptimo lugar, también viviéndola. Pablo recordó a Tito que los creyentes debían en todo adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tener una mente controlada por la palabra de Dios produce una conducta piadosa. Debemos vivir esta palabra y se refleja en una vida de piedad. ¿Cuánto mal le está haciendo a nuestra generación? Personas llenas de conocimiento. Y hago una autocrítica a la identidad reformada que amamos y abrazamos con convicción. Hoy tenemos eruditos, Latinoamérica otra vez está gozando de los efectos de la identidad reformada.
Pero lamentablemente en muchos, está creciendo su intelecto sin que crezca su piedad. Y si estamos recuperando una identidad bíblica, un conocimiento bíblico verdadero, esto debe verse reflejado en una vida piadosa. Si no, algo está mal en el estudio. Muy mal. Luego entonces de vivirla, ¿cómo somos baluarte de la verdad? Proclamándola. Debemos proclamar esta verdad en obediencia al mandato de nuestro Señor. Los creyentes han de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Nota usted entonces la solicitud que Pablo está haciendo a Timoteo? Iglesia, es nuestro deber conducirnos como Dios lo manda en su palabra. Somos columna y baluarte de la verdad, pero si permanecemos en lo que Él ha establecido. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados. Ya no vivimos a nuestra manera. Aunque queremos, muchas veces ya no podemos. Porque hemos sido comprados a precio de sangre. Te preguntas tú, ¿y por qué debo obedecer a Dios en todo, aun en lo que no me agrada? Porque ya no le perteneces a Él. Si has creído, si has sido traído a vida, le perteneces, porque te compró a precio de sangre. Sangre que nos limpia de todo pecado. Sangre que nos hace aceptos ante el amado. Pero no solo nos ha tomado con sangre, sino que nos ha dado un nuevo vivir, una nueva misión. Vivir como Él manda, no como antes vivíamos. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos por amor. Así, iglesia, en primera medida, no podemos olvidar de quién somos, quién fundó la iglesia y quién la gobierna. Al entender esto, ¿cómo escogemos nuestros gobernantes? Como la Biblia lo enseña, como lo hemos estudiado. Es Dios quien ha establecido cómo deben ser los pastores y maestros. Y es deber de la iglesia sujetarse a lo que Él ordena. Es que esta es una generación donde el feminismo ha ganado gran escena y por tanto la iglesia debe adaptarse a los cambios culturales. No, la iglesia no se adapta a la cultura, la transforma por el evangelio. Dios estableció un gobierno masculino y debemos obedecerlo. Pero Dios también estableció los elementos esenciales del culto de adoración. Él dice lo que debe estar cada domingo presente en la iglesia. Primero, la predicación fiel de la Escritura, oración, comunión, la Santa Cena del Señor, el bautismo, la ofrenda. Estos son los elementos constitutivos del culto. Ningún hombre, ninguna institución tiene autoridad para introducir prácticas no ordenadas en el culto público. Y debemos cuidarnos de esto porque de generación en generación surgirá el deseo de introducir cosas que Dios no ha mandado. Ya lo dije antes y lo recuerdo. Muchas iglesias empezaron bien, pero poco a poco fueron dando cabida a la levadura. Empezaron a cambiar gradualmente ciertas cosas que eran innegociables. Un día afirmaban un gobierno masculino, hoy en día están gobernadas por un gobierno femenino.
muchos empezaron a cambiar la forma en que Dios estableció el gobierno de la iglesia. El culto público ha dejado de ser un culto solemne y reverente que glorifica a Dios como Él lo ordena, para dar lugar ya no a pastores, sino a coash, ya no a siervos de Dios, sino a falsos profetas y apóstoles que se sienten amos y señores de la iglesia. Ya no se enseña la predicación pública de la palabra, sino que todo esto se ha cambiado por bailes modernos con supuesta letra cristiana. Obras de teatro que prometen producir lo que solo produce el evangelio. Y no quiere decir que esté mal hacer una obra de teatro para comunicar un mensaje, pero no en el culto público. El culto público ha sido delimitado por Dios y la centralidad es la palabra. No podemos ceder a actividades circenses que entretienen la carne del hombre, pero no alimentan el espíritu ni glorifican a Dios. Y esto es una advertencia para nosotros. De que no nos desviemos, porque es sutil, es gradual. Y a menos que estas verdades estén presentes, rápidamente terminaremos sucumbiendo a las ofertas de este mundo. Iglesia local, nunca podemos olvidar que el fin no justifica los medios. No tenemos permiso para innovar. Tenemos un llamado a obedecer. Innova en tu empresa, innova en tu manera de vestir, pero no pretendas modificar lo que Dios ha establecido simplemente para ganarnos el favor de los hombres. Cada vez que el pueblo ha escogido hacer las cosas a su manera, termina en una penosa condición, destrucción y muerte. Esta es la consecuencia. Cuidado cuando en nuestra boca empiece a estar, es que lo hacemos porque nos parece, porque creo, porque siento. No, porque la Biblia lo ordena. Por eso cantamos al Dios vivo. Por eso predicamos la palabra y creemos que es suficiente. Por eso participamos de la Santa Cena del Señor. Porque confiamos en el efecto que ésta traerá. Por favor, cuidémonos de no repetir el pecado de Adán y Eva. Cuidémonos de no repetir el pecado de Nadab y Abiú, de Moisés y del pueblo de Israel. Y esta invitación es para la iglesia en general, pero también te estoy hablando de manera particular. Escúchame bien, cada vez que tú te sientes con potestad para modificar lo que Dios manda, para hacer las cosas a tu manera, pensando que no va a pasar nada, te encontrarás con la disciplina de Dios. Pero también puede pasar que quede demostrado entonces que verdaderamente no habías creído. Porque el único que soportará la disciplina es el que es hijo. El que no es hijo se apartará. El hombre no define cómo se relaciona con Dios. Es Dios quien define cómo el hombre se relaciona con Él. Así que esta verdad deja sin lugar estas frases modernas. Es que yo me relaciono con Dios a mi manera. Déjame decirte algo, tú que piensas así. Tú puedes relacionarte a tu manera con el Dios de tu invención, pero no con el Dios de la Biblia. Es que yo tengo una relación con Dios en lo privado, con un Dios con D minúscula, porque el Dios de la Biblia ha diseñado una forma en la que debes vivir tu vida cristiana. Y si no vives de esa manera es porque no has creído. Y es porque no estás siguiendo el Dios de la Biblia, sino un Dios de tu propia invención. Nunca hagas algo contrario a lo que Dios enseña. Solteros,
¿Es legítimo que anhelen tener un hogar? Sí, pero háganlo a la manera de Dios, porque o si no, solo experimentarán muerte y destrucción. ¿Es legítimo querer crecer en sabiduría? Sí, pero debemos hacerlo como la palabra manda. ¿Es legítimo querer que las iglesias crezcan y que muchos más sean salvos? Sí, pero por los medios que Dios ha establecido, la predicación fiel de la palabra, no métodos carnales. Y quiero hacer una nota de balance. Sé que hay iglesias que están sinceramente equivocadas y por desconocimiento bíblico están transitando la senda del error. Y oramos por estas iglesias sinceramente equivocadas para que puedan quitar de su vida de iglesia prácticas del mundo que se han filtrado. Pero hay otras congregaciones que no están equivocadas por ignorancia, sino que intencionalmente enseñan y permanecen en el error simplemente para tener adeptos y crecer en número. Hay iglesias que no ejercen la disciplina bíblica por desconocimiento, pero hay comunidades que no ejercen la disciplina bíblica porque aquel a quien deben disciplinar es el que más ofrenda en la iglesia y más bien se quedan callados. No, la iglesia debe ser fiel sin importar el precio que esto genere, sin importar el dolor que esto cause. Porque o si no, no podremos ser baluarte de la verdad. Es que esta iglesia es un poco aburrida, es que la alabanza de allí es más divertida. Claro que la carne se turba, pero con amor diremos, nuestro papel no es calmar tu aburrimiento. Nuestro papel es predicarte la verdad. La iglesia no fue diseñada para que te entretengas. Ve al cine, haz deporte. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y duele cuando escuchamos algo contrario a lo que deseamos. No esperen de esta iglesia local algo distinto. Y ruego al Señor así permanezcamos siempre. Aquellos lugares que a conciencia enseñan el error, promueven el error, no son iglesias, son sinagogas del diablo. No tienen otro título. Y que el Señor nos ayude, porque muchos empezaron bien y hoy son sinagogas de Satanás. El que piense estar firme, tenga cuidado de no caer. Iglesia, sujetémonos a la palabra de Dios. Creyentes, por favor, no se muevan por sentires. No se dejen llevar por sus sentimientos. No nos dejemos llevar por pareceres personales. La Escritura es el camino confiable. Que el Señor nos ayude a estar firmes. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Esta iglesia anhela, desea conducirse de la manera que tú ordenas. Hacer las cosas como tú mandas. Anhelamos que muchos se salven, pero guárdanos de cambiar el medio que has provisto para que esto suceda. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Si hemos introducido, Señor, cosas que no provienen de ti, habla, que tu pueblo escucha y sin falta las ajustaremos. Pero así, Señor, como deseamos no introducir prácticas mundanas, guárdanos de introducir legalismos de hombre
que parecen santos, pero que nada aprovechan en nuestra batalla contra la carne. Guárdanos de la levadura de los saduceos, pero también de los hipócritas y los fariseos. Ayúdanos a ser columna y baluarte de la verdad, a oír tu palabra, a memorizarla, a meditarla, a estudiarla, a obedecerla, a vivirla, a proclamarla. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.